buenas noches. Mi nombre es Talia Choque y es un honor y un gusto poder saludarlos a nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del ciclo de videoconferencias tituladas Programas de Historia de Perú, un ciclo de clases magistrales cuya finalidad es ofrecer a la ciudadanía un espacio para la reflexión sobre los procesos y acontecimientos que han marcado el devenir de nuestro país. En esta ocasión, nos es grato presentar a la profesora Teresa Vergara Ormeño, quien es doctora en Historia por la Universidad de Connecticut y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de Lima. En la actualidad se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus intereses de investigación destacan los temas relacionados con el mundo rural colonial, la población indígena urbana y los estudios de género. Algunos de sus proyectos de investigación en los que ha participado son las reducciones, la concentración forzada de las poblaciones indígenas en el Virreinato del Perú, e identificación y descripción de los fondos documentales coloniales de la Beneficencia Pública de Lima en el año 2008 y 2010. Entre sus publicaciones se encuentran Hombres, Tierras y Productos, los Valles Comarcanos de Lima, 1532-1650, publicado por el Instituto Ribagüero. Evangelización, Hispanización y Poder, Agustín Capcha, fiscal mayor del Arzobispado de Lima, publicado en la revista Nueva Crónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Piedad barroca e interés económico, la Cofradía de Crispín y Crispiano de los Zapateros Indígenas de Lima, 1634-1637, publicado en el año 2015 en el libro Iglesia y Sociedad en la Nueva España y el Perú. En esta ocasión, la doctora nos acompañará con su ponencia titulada Vivir y crecer en Lima, niños y jóvenes indígenas en el siglo XVII. Bien, sin más preámbulos, le cedemos el pase a Teresa. Adelante, doctora. Bien, bueno, muchas gracias, Talia. En realidad debo decir que es para mí muy grato, ¿no?, estar esta noche con ustedes y aceptar la invitación de la Biblioteca Nacional y de su programa Historia del Perú, ¿no? Una invitación hecha, además, lo que me enorgullece muchísimo, por muy queridos ex estudiantes míos de la Universidad de San Marcos, ¿no?, a quienes recuerdo con muchísimo cariño y que en realidad me alegra muchísimo verlos ahora, ¿no es cierto?, poniendo en disposición de todos la posibilidad, ¿no?, de poder alcanzar avances de investigación, ¿no? En este caso en particular se trata de una investigación que ya tiene mucho tiempo realmente de iniciada, ¿no? Yo empecé a trabajar el tema de los niños indígenas cuando estaba haciendo mi doctorado como un trabajo doctoral y que luego en realidad se fue convirtiendo, gracias en ese momento al aliento de mis profesores, en particular de la que fue mi asesora de tesis doctoral, Karen Spalding, que en realidad consideró que había que ir un poco más allá, ¿no? En algún momento Karen estuvo súper entusiasmada con la idea de que trabajara el tema de los niños indígenas, pero bueno, no siempre le hacemos caso a nuestros asesores. Entonces, en realidad no fue mi caso, ¿no? Me fui por otro lado al final, pero vinculado en realidad con el tema, ¿no? Entonces, la idea de presentarles esta noche, ¿no es cierto?, es el tema de los niños y jóvenes, vivir y crecer en Lima, que fue en realidad un artículo que Claudia Rosas acogió en un libro que ella editó en el año 2012 y que en realidad eran avances de lo que yo ya, como digo, venía trabajando desde antes, ¿no? Hoy día lo que quiero presentarles es el tema, ¿no es cierto?, de los niños y jóvenes, pero en realidad tomar el término crecer no solamente como un crecer en términos cronológicos, sino un crecer en términos culturales, ¿no? Lo que me gustaría es mostrar cómo es que en realidad estos niños y jóvenes que crecen en la ciudad se van en realidad vinculando con una serie de instituciones, van en realidad
ingresando dentro de cuerpos, ¿no?, de la sociedad para el final del siglo XVII, ¿no?, que es digamos, el periodo que abarca esta presentación. Al final del siglo XVII, varios de los niños y jóvenes indígenas que crecieron, ¿no es cierto?, en la ciudad han logrado en realidad convertirse culturalmente en adultos y conseguir ser reconocidos, ¿no es cierto?, ya para inicios del siglo XVIII como una corporación, la Corporación de los Indios de Lima, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a jugar con esto de vivir y crecer en el sentido estricto, ¿no es cierto?, de la palabra, pero también en el sentido de cómo se van convirtiendo, ¿no es cierto?, poco a poco en adultos, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a pasar a compartir la pantalla. No he preparado un PowerPoint, más bien bastante sencillo, con la idea en realidad de no pasarme del tiempo que me han señalado, porque a veces me entusiasmo y me voy. Entonces, en realidad la idea, ¿no es cierto?, es tratar de abarcar lo que he señalado y luego, ¿no es cierto?, algunas cosas que ustedes tengan algún interés y que yo pueda responder, ¿no?, con mucho gusto al final de la presentación, ¿no? Y yo quería en realidad empezar justamente hablando un poquitito nada más acerca de cómo el caso, ¿no es cierto?, del tema de los niños y jóvenes indígenas en el caso de la historiografía peruana no ha tenido, ¿no es cierto?, una acogida muy grande, ¿no? Son pocos en realidad los textos que están siendo, ¿cómo se llama?, dedicados al tema, ¿no? Principalmente tenemos, por ejemplo, un texto que publica Carlota Casalino, ¿no es cierto?, María Emma Manalelli, Claudia Rosas también, ¿no? Pero en general no ha sido un tema que haya tenido, ¿no es cierto?, un seguimiento muy estricto. Esto probablemente tiene que ver, ¿no es cierto?, con también la cuestión de las fuentes, ¿no? Pero en realidad también tiene que ver con que muchas veces, como se señala normalmente en los trabajos, ¿no?, en la historiografía europea o en la historiografía norteamericana, que en realidad ni los niños ni los jóvenes tenían en realidad poder, ¿no es cierto?, como para ser considerados sujetos de estudio. O sea, llamaba la atención mucho más aquellos que podían tomar decisiones, aquellos que podían, ¿no es cierto?, cambiar el curso de las cosas, y en realidad en el caso de los niños y jóvenes iba quedando, digamos, su estudio, ¿no es cierto?, como sujetos, ¿no es cierto?, de estudio de lado. O sea, normalmente se les estudiaba para ver, ¿no es cierto?, más bien el resultado de ciertas políticas, cómo es que habían, ¿no es cierto?, funcionado o no, ciertas medidas, ¿no es cierto?, que se disponían con respecto a ellos, pero en realidad actuando, ¿no es cierto?, en la sociedad, son pocos los estudios que los han enfocado desde esa perspectiva, ¿no? En mi caso, en realidad, el trabajar a los niños y jóvenes indígenas tiene que ver con la suerte, ¿no es cierto?, de haberme topado, bueno, no de haberme topado, en realidad fue una fuente que es el Padrón de Indios de Lima, ¿no?, que tuve en realidad la suerte de que me la obsequiaran hace mucho tiempo, y que en realidad leyendo este padrón, ¿no?, me di cuenta que habían referencias, ¿no es cierto?, a estos niños, pero una cuestión bien interesante. O sea, muchos de los adultos recordaban cómo habían llegado a la ciudad, qué se habían dedicado, cómo fue que llegaron, ¿no? Entonces, en realidad el padrón, si bien es cierto, es una fotografía de un momento, 1613, sin embargo, permitía hacer una lectura hacia atrás, ¿no? Es cierto también que la memoria, ¿no es cierto?, en realidad muchas veces reconstruye muchas cosas, pero sin embargo nos daba una pista o una línea que se podía seguir, ¿no? Y entonces, mirando un poco, ¿no es cierto?, estos recuerdos de estos migrantes, de cómo habían llegado, fue que empecé a interesarme en ver, ¿no es cierto?, cómo estos niños y jóvenes habían al final de cuentas terminado viviendo en Lima, y cómo, ¿no es cierto?, se habían ido vinculando con la ciudad, que había pasado, ¿no es cierto?,
con sus lugares de origen, habían roto con sus lugares de origen, como normalmente también se señalaban, ¿no? Que al llegar muy pequeños en realidad había una ruptura, pero veremos que aunque eso es cierto, es una afirmación que se puede matizar, ¿no? O sea, efectivamente llegan pequeños y muchos, ¿no es cierto?, pierden el contacto con sus familias, pierden el contacto, principalmente los que eran huérfanos, ¿no? Pero otros no, otros mantienen esas vinculaciones, ¿no es cierto? Tan es así que en realidad, por ejemplo, en el caso de un mayordomo indígena que crece, ¿no es cierto?, aquí en Lima, cuando él asume la mayordomía, ¿no es cierto?, de la cofradía indígena a la cual pertenecía, decide ir a su pueblo, ¿no es cierto?, busca, ¿no?, a su, digamos, al sacerdote indígena para que le dé una conopa, van juntos, hacen un ritual, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, regresan, él regresa a Lima a continuar siendo mayordomo de la cofradía con la seguridad de que ese año, ¿no es cierto?, el ganado que la cofradía tenía se reproduciría, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no?, realmente claro. O sea, no podemos hacer generalizaciones, pero sí podemos, ¿no es cierto?, colocar casos que nos permiten justamente, ¿no es cierto?, matizar afirmaciones demasiado drásticas con respecto a lo que pasó, ¿no es cierto?, con estos niños y ver, ¿no?, que en realidad la situación era mucho más compleja y más rica, ¿no?, de lo que muchas veces, ¿no es cierto?, se puede afirmar, ¿no? Entonces, en el caso, obviamente, de los niños y los jóvenes indígenas, los estudios son menores y tiene que ver también esto, ¿no es cierto?, como señalé hace un momento, con la documentación, ¿no? O sea, la documentación en realidad los muestra muchas veces en condición, ¿no es cierto?, de explotación, niños desarraigados que son llevados a la fuerza, ¿no? Y eso es parte, obviamente, ¿no es cierto?, de lo que realmente pasó, pero en realidad encontrarse con una documentación donde se les ve actuando, ¿no es cierto?, es un poco más complicado, pero eso no quiere decir que los documentos en realidad no existan, ¿no?, sino que hay fuentes donde se les puede ver efectivamente, ¿no es cierto?, actuando o, como dije hace un momento, en el caso del padrón, con una lectura, ¿no es cierto?, digamos, que mira en realidad lo que está, los testimonios, se puede en realidad encontrar este tipo, ¿no es cierto?, de información que nos permite ver a estos niños, ¿no es cierto?, tomando ciertas decisiones, principalmente, ¿no?, más que los niños mismos en el caso de los jóvenes, ¿no? Bien. La ciudad de Lima, ¿no es cierto? Hay que recordar que en realidad la ciudad de Lima era una ciudad que había sido pensada para que fuese una ciudad española, ¿no es cierto? No en realidad una ciudad en la cual la población indígena debía residir, ¿no? La ciudad estaba pensada para que fuera una ciudad de españoles con sus esclavos de ascendencia africana, y en realidad para los indios estaban los pueblos de indios o las reducciones, ¿no? Alrededor de Lima, ¿no es cierto?, lo que hoy día son varios de los distritos, eran justamente, ¿no?, los pueblos de indios donde la población indígena debía de residir, ¿no? Sin embargo, en realidad la necesidad de mano de obra, ¿no?, y de la necesidad de cumplir con cierto tipo de actividades, la misma mentalidad señorial de los mismos españoles que necesitaban, ¿no es cierto?, tener sirvientes o empleados, fue en realidad haciendo que se buscara tener, ¿no es cierto?, mano de obra indígena en la ciudad, ¿no? Entonces, las mismas disposiciones que se habían dado son de alguna manera, ¿no es cierto?, contestadas por las mismas autoridades que terminan, ¿no es cierto?, legislando para que la ciudad de Lima permita, ¿no es cierto?, que hubiese población indígena dentro de la ciudad dedicada al servicio. Esta población indígena, sin embargo,
no tiene en realidad reconocimientos ni como vecinos ni como residentes. O sea, están ahí en la medida en que están trabajando en una actividad como el servicio doméstico o como artesanos, ¿no es cierto?, o como jornaleros, pero no forman ningún cuerpo en particular dentro de la ciudad. Es decir, lo que quiero señalar es que en realidad no tienen un reconocimiento político, o sea, no forman parte, digamos, de un grupo, ¿no?, con capacidad de decisión dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que decía la legislación, ¿no es cierto?, era que en realidad si venían indios a Lima tenían que venir a servir, a cumplir con sus mitas, o sea, la mita de plaza, perdón, y luego regresar a sus pueblos. Sin embargo, también, ¿no?, la misma legislación va a mostrar que en el caso de la migración infantil, o, bueno, más que migración infantil, el traslado de niños, ¿no es cierto?, hacia la ciudad, eso sí lo va a ver, ¿no?, las autoridades coloniales los van a ver con buenos ojos, ¿no? Lo van a ver con buenos ojos, porque es una manera de, en realidad, conseguir que los niños vayan creciendo dentro, ¿no es cierto?, del modelo, digamos, de sociedad que, con los conocimientos, etcétera, que se requerían, ¿no es cierto?, para que funcionara el sistema de la manera en cual estaba ideado, ¿no? Entonces, sí se facilita que la población indígena infantil pueda llegar a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, como decía, ¿no?, los niños eran traídos a la ciudad con, en realidad, la autorización de las autoridades que veían, ¿no es cierto?, con buenos ojos que efectivamente se establecieran con familias españolas, ¿no? Entonces, la idea era justamente la hispanización de estos niños, ¿no?, que vivieran con sus patrones españoles. Entonces, cuál era la procedencia, ¿no es cierto?, de estos niños y jóvenes indígenas, ¿no? La mayoría, ¿no es cierto?, de los niños que llegaban, de los niños y los jóvenes, venían de la Sierra de Lima, ¿no? O sea, la mayor parte llegaban desde ahí, también de la Sierra Central, ¿no es cierto?, y de la costa norte, ¿no? Sobre todo, en realidad, el padrón, por ejemplo, y más adelante, cuando uno mira los ciertos documentos en los cuales en protocolos notariales se ve, ¿no es cierto?, por ejemplo, para niños que entran al servicio doméstico y se hacen contratos, o se hacen contratos cuando entran como aprendices de artesanos, los lugares de procedencia coinciden con los del padrón, ¿no? O sea, particularmente Sierra de Lima, Sierra Central, Costa Norte, aunque en realidad es cierto que hay un grupo que no está en los padrones y que también es verdad que en realidad llegaban de todas partes, pero principalmente estos son los focos, ¿no es cierto?, de mayor migración. En el caso de los niños, ¿no es cierto?, eran traídos a la ciudad alrededor de los 10 años, ¿no? Y las niñas alrededor de los 8 años, ¿no? O sea, esta diferencia en realidad tiene que ver porque la misma legislación, ¿no es cierto?, consideraba que un niño de 10 años ya podía servir, o sea, ya podía trabajar. Y en el caso de las niñas se consideraba que esto era posible desde los 8 años, ¿no? Bueno, podríamos decir, ¿no es cierto?, que desde ya se consideraba una madurez femenina, ¿no es cierto?, más rápida que una masculina. Es una broma, ¿no? Pero ¿no?, en realidad era así, ¿no? ¿Quiénes traían a estos niños? Muchas veces sus encomenderos, ¿no? Para la primera, todavía mitad del 17, funciona todavía, ¿no? Primeras décadas, la encomienda todavía está vigente, ¿no? En primeras décadas del 17. Entonces, estos niños
llegaban a casa de sus encomenderos, ¿no? Pero también, en realidad, habían sacerdotes, ¿no? Que cuando venían a Lima traían juntos con ellos a indios a su servicio. Es el caso, por ejemplo, de Nicolás Ayllón, ¿no? Nicolás Ayllón llega en realidad con el cura al cual está a su servicio, con el cual había estado, ¿no es cierto?, primero en Saña, y de Saña pasa, ¿no es cierto?, hacia Lima, y está en realidad al servicio de este sacerdote hasta que cumple 17 años, ¿no? Cuando ya el sacerdote deja de vivir en Lima, ¿no es cierto?, es trasladado hacia otro lugar, y Nicolás se queda residiendo, ¿no?, en la ciudad, y más bien entra a aprender el oficio de sastre, ¿no?, que es en realidad lo que él el oficio que va a tener, ¿no? En el caso de estos niños y niñas, entonces, eran traídos también por comerciantes. Había en realidad gente que pedía, ¿no es cierto?, a los que viajaban que le trajeran un indiecito o una indiecita para servir en sus casas, ¿no? Y bueno, era entonces el servicio, ¿no es cierto?, de las casas hacia donde ellos, ¿no es cierto?, por lo general llegaban. Pero no solamente eran traídos de esta manera. Como dije hace un momento, al principio, ¿no es cierto?, en la presentación, muchos en realidad llegaban a la fuerza. O sea, no era que vinieran, ¿no es cierto?, por su propio gusto, sino que en realidad había niños que eran desarraigados, que eran traídos a la fuerza, y también venían muchos niños que eran huérfanos, ¿no? Y que habían sido traídos, ¿no es cierto?, por un acuerdo con el curaca, ¿no? O el mismo curaca muchas veces, ¿no es cierto?, colocaba niños a servir en casas de españoles. En el caso del curaca, en realidad sí hay, digamos, información que muestra que se trata de una suerte de estrategia, ¿no?, para colocar niños en la ciudad, ¿no? De esta manera, esto le permitía, ¿no es cierto?, al curaca tener a alguien que luego, ¿no es cierto?, que crecía en la ciudad y que le permitía, ¿no es cierto?, tener un sitio donde llegar, tener a alguien que podía servir, ¿no es cierto?, de nexo para los negocios, ¿no?, para en realidad las relaciones, que era muy importante, ¿no? Hay una serie de referencias en, por ejemplo, la documentación, por ejemplo, de idolatrías y en juicios que señalan justamente cómo los curacas llegaban, ¿no es cierto?, a los lugares donde estaban indios paisanos suyos, ¿no? Y en algunos casos se hace la referencia también, ¿no es cierto?, cuando el testigo declara y dice que lo conoce desde que era niño porque lo trajo él a vivir a la ciudad, ¿no? Pero también están los casos de los niños que han sido traídos por sus propios padres, es decir, la madre o el padre los colocaban a servir en una casa, ¿no? Y en este caso, en realidad, la estrategia parece haber sido mucho más familiar, ¿no? Muchas veces esto se explica, ¿no?, comparándolo con la historia, digamos, europea, de lo que los ponían al servicio, porque al no tener cómo mantenerlos en sus propios pueblos, los traían, ¿no es cierto?, para que aquí tuvieran casa, comida, ¿no? Pero en realidad, aunque eso pudo ser así, también no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que Lima era la capital del virreinato, el sitio donde estaba la Real Audiencia, el sitio donde además, ¿no es cierto?, estaba el poder eclesiástico también. Y entonces estos niños creciendo en Lima también facilitaban, ¿no es cierto?, a sus familias el tener la posibilidad de algún vínculo con un espacio que era particularmente importante, ¿no? O sea, que un hijo o una hija aprendiese, ¿no es cierto?, a hablar bien el castellano, pero aprendiese también cómo era moverse dentro de la ciudad, parece haber sido algo importante, ¿no? Muchas veces también se ha señalado que en realidad los padres y madres lo traían y luego ya no volvían a saber de él. Y eso en realidad
se puede matizar con otra documentación que muestra que en realidad, y que hay casos, ¿no es cierto?, en derecho indígena, en el AGN, de padres que sí estaban al tanto qué estaba pasando con sus hijos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de o sea, de niños o de niñas que están siendo maltratados, que no les están dando el trato, ¿no es cierto?, que en realidad la persona con la que le colocaron le debía de dar, y el padre pide, ¿no es cierto?, a los alcaldes que por favor le permitan llevarse a su hija, ¿no?, que están rompiendo el contrato, que se van a llevar a su hija y que se les permita en realidad llevársela, ¿no? Esto muchas veces no es inmediato, ¿no? La niña es puesta en custodia en otra familia donde obviamente está sirviendo, ¿no es cierto?, para poder comer y para poder en realidad tener vestido, pero luego al final, ¿no es cierto?, se le otorgaba el derecho al padre de llevársela o a la madre de llevarse, ¿no es cierto?, a su hijo, ¿no? Entonces, se les traía, ¿no es cierto?, con la idea de que aprendieran, ¿no? Muchas veces en el caso de los niños, que ya eran mayores de 10 años, 11 años, en realidad se les traía para aprender el oficio, ¿no? Iban a servir, pero a cambio de servir al maestro, el compromiso era que aprendieran el oficio. En el caso de las niñas, normalmente era, ¿no es cierto?, para servir en las casas, pero en alguno de los contratos se señala que llegada a una edad, ¿no?, ellas aprenderían a coser y bordar, por ejemplo, ¿no?, que era obviamente ya un conocimiento, ¿no es cierto?, adicional al que era simplemente el dedicarse a servir en la casa, ¿no? Ahora, en algunos casos también, ¿no es cierto?, los padres o también el curaca, ¿no es cierto?, los traía y los colocaba no con cualquier persona, sino con notarios, ¿no es cierto?, con abogados, con curas, porque esto les permitía un conocimiento adicional, es decir, iban a aprender a leer, iban a aprender a escribir, iban también a aprender, ¿no es cierto?, a tener ciertos conocimientos, ¿no?, acerca de la legislación o tanto civil como eclesiástica, ¿no? Muchas veces estos niños ayudaban justamente a los curas o ayudaban al notario, ¿no es cierto? Muchas veces eran los que escribían, hay algunos casos ya, bueno, para más adelante, ¿no?, para el siglo XVIII, que han crecido en la casa del notario y que sirven muchas veces como los que escriben, redactan, ¿no?, y aparecen como testigos, ¿no? Entonces, en realidad esta práctica que nosotros estamos viendo para el siglo XVII va a continuar en el siglo XVIII, es decir, niños migrantes, ¿no es cierto?, que muchas veces su migración forma parte de una estrategia familiar o de una estrategia, ¿no es cierto?, de la comunidad, o sea, el curaca trasladando niños que son huérfanos, por ejemplo, ¿no? Y importante en este caso, cuando vienen los padres o cuando los traen los padres o los trae el curaca, es que hay un contrato de por medio, ¿no? Por eso es que también se puede conocer lo que les estoy contando, ¿no? Estos contratos están en los protocolos notariales, ¿no? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, estos niños cuyos padres o el curaca han firmado un contrato tienen una suerte de protección. No necesariamente siempre va a funcionar, pero es como una suerte, ¿no es cierto?, de tener un documento en el cual está puesto, ¿no es cierto?, por escrito cuáles son las obligaciones que va a tener ese niño o esa niña y cuáles son las obligaciones que adquiere su patrón o su patrona, ¿no es cierto? Y en algunos casos, en realidad, es interesante ver que mientras más hispanizado, podríamos decir, está el padre o la madre que los lleva, mayores cosas, en realidad, mayores beneficios tiene, ¿no es cierto?, el niño, ¿no? Por ejemplo, que se dará una cantidad de dinero. Muchas veces estos niños en realidad no reciben nada, ¿no?, más allá de comida, vestido y alimento, pero en otros casos
sí hay referencias a que reciben una pequeña cantidad de dinero, que podrán salir, por ejemplo, los domingos, ¿no? O sea, indicando que ellos pueden, ¿no es cierto?, tener como un momento libre, ¿no? Que en realidad en otros contratos esto no se señala, ¿no? Entonces, muchas veces otro de los que los coloca también, ¿no es cierto?, son autoridades o alcaldes de la misma ciudad. En ese caso, en realidad el contrato es mucho menos explícito y tiene menos beneficios para el niño y más beneficios en realidad para la persona que le está otorgando el trabajo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que no todos los contratos son iguales, por supuesto, no todos los niños tienen un contrato, ni las niñas, y que normalmente esto se da cuando hay una autoridad detrás, sea el padre, ¿no es cierto?, sea el curaca, o sea, en realidad, un alcalde de la ciudad, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los jóvenes? En el caso de los jóvenes es bien interesante ver, ¿no?, que si bien los niños son traídos, muchos de los jóvenes, y estamos hablando de jóvenes más o menos a partir de los 14 años, que es cuando yo he podido notar, ¿no es cierto?, que vienen en realidad solos. O sea, ellos están llegando, ¿no?, a la ciudad y su objetivo principalmente es entrar a aprender un oficio, ¿no? O sea, su búsqueda es esa. Por lo general también no llegan directamente de su pueblo a Lima, sino que antes han servido en otro lugar. O sea, el servicio doméstico podríamos decir que es como el medio, ¿no es cierto?, que les permite aprender cómo luego van a moverse dentro de la ciudad, ¿no? Es interesante las referencias que hay sobre Lima. O sea, Lima como una ciudad más bien complicada, ¿no?, a la cual no era tan sencillo en realidad de poder entrar, ¿no?, para, digamos, ubicarse y encontrar una actividad, ¿no? Por ejemplo, el Padrón, ¿no?, tiene una serie de referencias a indios que dicen haber llegado para ser artesanos, pero que luego nunca pudieron lograrlo, ¿no es cierto?, y que son pobres o que están empobrecidos, y esas referencias también se encuentran en otra documentación, ¿no? Entonces, en realidad tiene una lógica ver, ¿no?, cómo van haciendo una migración, ¿no es cierto?, como estacional hasta llegar a Lima, en un proceso justamente de aprender a hablar mejor el castellano, aprender o entender mejor cómo es que en realidad la manera, ¿no es cierto?, de vincularse con los conocimientos que necesitaban para tener, ¿no es cierto?, algún éxito en lo que estaban buscando, ¿no?, en su establecerse dentro de la ciudad, ¿no? En el caso, ¿no es cierto?, de las jóvenes, su patrón es mucho más parecido al de los niños y las niñas, ¿no? Por lo general, llegan las que llegan solas, entran al servicio doméstico igual, o sea, en general llegan para servir a la ciudad, pero están mucho mejor ubicadas aquellas que son traídas por sus propias hermanas para servir en la misma casa donde la hermana ya sirve, o una paisana, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tienen como una mejor ubicación, ¿no es cierto?, que en el caso, en realidad, de aquellas que llegan, ¿no es cierto?, más bien solas, ¿no?, y que vienen, ¿no es buscando justamente, ¿no es cierto?, encontrar un sitio donde servir, ¿no? Entonces, lo que quiero en realidad señalar es que niños y jóvenes no tienen un patrón similar, ¿no?, migración, y en el caso principalmente de los varones es, ¿no es cierto?, mucho más claro que tienen más oportunidades en la ciudad, ¿no es cierto?, que los niños. Lo que también se ve, por ejemplo, es niños que crecen, ¿no es cierto?, en las casas sirviendo, y que llegada a la edad de 14, 15, 16 años dejan de servir para entrar a aprender el oficio, ¿no? Y esto en realidad podemos decir, una forma, ¿no?, de ascenso social,
dentro, ¿no es cierto?, de este sector, ¿no? O sea, una suerte de sector medio, digamos, ¿no es cierto?, de la población, que ellos en realidad buscan porque un artesano, ¿no es cierto?, indígena, tenía, para empezar, ¿no?, como un beneficio muy importante el hecho que ya no tenía que imitar, ¿no? O sea, en realidad el trabajar como artesano lo exoneraba de la mita porque el artesano hacía un trabajo a favor de la República, ¿no? Y entonces eso era considerado en realidad que ya no estaba obligado a la mita, ¿no? Entonces, eso ya empezando por ahí era realmente una razón muy importante, pero además también, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve igualmente en los contratos de trabajo, ¿no? O sea, un sirviente doméstico muchas veces, como se decía, recibía y vestía a modo de indio. Un artesano, ¿no?, cuando ya se convertía en oficial, recibía zapatos, recibía capa, recibía sombrero. O sea, la misma vestimenta, ¿no?, estaba indicando su cambio de estatus, ¿no? De un trabajador, diríamos, que no tenía un mayor conocimiento a un trabajador, ¿no es cierto?, que en realidad era conocedor de un oficio, ¿no? Ahí también había una diferencia en el estatus. Pero además, ¿no es cierto?, hay que recordar que la legislación señalaba, ¿no?, a la legislación referente a la población indígena, señalaba que un artesano indígena podía en realidad, si tenía las herramientas, trabajar por su cuenta y producir y vender, algo que, ¿no es cierto?, ni los mestizos ni los españoles podían, ¿no? Un artesano indígena podía ser, ¿no es cierto?, autodenominarse maestro si es que tenía, ¿no?, las herramientas, mientras que en el caso de un artesano español o un artesano indígena tenían que pasar por un examen, pagar, ¿no es cierto?, un impuesto y tener, obviamente, el montar un taller, que eso era, obviamente, algo más costoso, ¿no? Entonces, es importante realmente ver, ¿no?, por qué para la población indígena, principalmente en el caso de los varones, era importantísimo el hecho de convertirse en artesanos, ¿no? O sea, para empezar, los situaba dentro de la ciudad, porque otra de los beneficios, ¿no es cierto?, que estaba señalado en la ley es que un artesano podía vivir donde quisiera, o sea, podía establecerse en cualquier lugar. Entonces, nuevamente, si pensamos que Lima era una ciudad donde la población indígena no debía, ¿no es cierto?, de residir, y hubo intentos en distintos momentos de, ¿no?, volverlos hacia sus pueblos, el artesano en realidad legalmente o legítimamente podía vivir en la ciudad, ¿no? Entonces, eso también es bien importante, ¿no? Bien, entonces ya he adelantado de alguna forma, ¿no es cierto?, la participación en la vida de la ciudad, ¿no? Las actividades económicas, en el caso de los niños, de las niñas, eran, ¿no?, principalmente el servicio doméstico. En el caso de los niños, muchos eran aprendices, ¿no? Pero en realidad, claro, a partir de los 10 años más o menos podían entrar. Básicamente eran servidores domésticos, pero a diferencia del servidor de una casa, el aprendiz, ¿no es cierto?, iba a terminar convirtiéndose en un artesano, ¿no es cierto?, aprendería el oficio. En el caso, en realidad, de los que entraban directamente a aprender el oficio, en realidad se encaminaban, ¿no?, podríamos decir un poco más rápido, es decir, en el caso de los jóvenes, en aprender, ¿no es cierto?, en convertirse más rápido, en un oficial, ¿no? Porque un niño de 10 años podía en realidad estar como aprendiz 4 o 5 años, ¿no? A pesar de que se señalaba que el oficio se aprendía en un tiempo determinado. Obviamente la idea era retener, ¿no es cierto?, al aprendiz como aprendiz el mayor tiempo posible, ¿no? Algo que era mucho más fácil de hacer con un niño, ¿no es cierto?, y con un niño que no tenía mayor protección, ¿no?, como señalaba antes,
Si ese contrato era hecho con sus padres o con el cacique, había alguien que podía reclamar por él. Pero en realidad, y en el caso de los jóvenes mismos, ¿no es cierto?, en realidad trataban de hacer valer, ¿no?, su conocimiento de que en realidad esto tenía un tiempo determinado y que el maestro tenía que cumplir con lo que se había comprometido, con el tiempo determinado en el cual él debía aprender el oficio, ¿no? En el caso más bien de las niñas, la situación es distinta, es decir, entraban al servicio doméstico y por supuesto, ¿no es cierto?, esta condición era una condición de dependencia, una condición muchas veces de maltrato, ¿no? Es cierto también, ¿no?, que Karen Grobart, en un trabajo, ¿no es cierto?, ya que tiene algunos años, señalaba que el servicio doméstico también había que verlo de otra manera, ¿no? Señalaba que era también un sitio de aprendizaje, ¿no? De aprender, además, no solamente aprender a hablar bien el castellano, sino de alguna manera las costumbres, ¿no es cierto?, valores, cómo es que se vivía, ¿no es cierto?, dentro de una familia española, para en realidad tener un modelo que luego se podía reproducir, ¿no es cierto?, una vez que en realidad esta joven dejaba, ¿no es cierto?, el trabajo como servidora doméstica, ¿no? Es cierto también, ¿no?, que muchas veces estas niñas que se criaban, ¿no es cierto?, en las casas, no necesariamente en realidad estaban locas por escapar, ¿no? Habían algunas que se casaban y seguían sirviendo en la misma casa, ¿no? O sea, ya no en realidad vivían en la casa, pero sí acudían, ¿no?, a realizar una serie de tareas. Y muchas veces justamente al momento del matrimonio, y esto se puede ver en algunos, en protocolos, en algunas dotes, ¿no es cierto?, que se dejaban, en realidad era el ama, ¿no?, o su patrona, ¿no?, la que veía, ¿no?, de otorgarle una dote, ¿no? Le daba todas, digamos, el menaje de casa que ella podía necesitar para iniciar, ¿no?, su nueva vida. Y interesante también que muchas veces hacían firmar ante el notario, ¿no?, ya era un documento adicional, podríamos decir, hacían firmar ante el notario al novio comprometiéndose a que la iba a tratar bien, ¿no?, que la iba a tratar bien y que si la trataba, ¿no?, si la trataba mal, en realidad, o sea, sería denunciado, o sea, como dejando muy claro que esta chica al final no estaba sola, ¿no? Ahora, nuevamente, eso no significaba, ¿no?, que en realidad su vida como sirvienta o servidora doméstica en las casas haya sido un lecho de rosas, porque hay que recordar que obviamente es una sociedad estamental, ¿no es cierto?, señorial, en la cual la señora era la señora y ella era, ¿no es cierto?, una persona a su servicio, una criada, y la mirada iba desde esa perspectiva, pero dentro de esa mirada también estaba el cuidado, la protección, alguien que pertenecía a su casa, ¿no? Y que muchas veces además tenía su apellido, ¿no? Entonces, muchos de estos niños, niñas que crecían en casas de estos españoles, ¿no es cierto?, cambiaban sus apellidos por los apellidos de la familia, ¿no? Y de esta manera, en realidad, mostraban ese vínculo, ¿no?, que se había establecido, que en realidad era un vínculo muchas veces de poder, ¿no? O sea, no necesariamente un vínculo, digamos, familiar, aunque nuevamente, ¿no?, hay testamentos, por ejemplo, en que chicas que ya siendo mayores se han criado en casas y hacen su testamento en un momento de su vida y que sin embargo le dejan, ¿no es cierto?, los bienes que tienen, muchas veces unas tierras, ¿no?, muchas veces ropa, ¿no?, a una española y señalan ahí por el mucho amor que le tienen, ¿no es cierto?, porque en realidad crecieron en su casa,
¿no? Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Son casos, no podemos generalizar, pero sí podemos matizar, ¿no es cierto? Y obviamente ver las distintas formas de relaciones que se establecían, ¿no? Ahora, estas relaciones eran importantes porque, por ejemplo, el mayordomo que les comentaba hace un momento, ¿no? que se cría en casa de un señor, él, obviamente, este caso lo conocemos porque es un caso de idolatrías, cuando en realidad se acusa a un grupo, ¿no es cierto?, de un pueblo de ser idólatras, termina saliendo a la luz la acusación contra este mayordomo, ¿no? Y se señalaba, por ejemplo, que él todos los años acudía, ¿no?, a las fiestas que se hacían en el pueblo, ¿no? Interesante porque él vivía en Lima y sin embargo iba, ¿no?, en la Sierra de Lima, no estoy segura si era Huarochirí, él acudía, ¿no es cierto?, a la fiesta y, sin embargo, cuando, ¿no es cierto?, es acusado, obviamente, en el juicio, ¿no?, y se viene aquí a Lima, ¿no es cierto?, para hacer todo el interrogatorio, etcétera, él presenta como testigo a su antiguo patrón, ¿no es cierto?, con el que se crió, y al cura de la parroquia, ¿no? Entonces, y que en realidad ambos dicen que él es católico, ¿no? Que es practicante, que va a misa, ¿no? Y en realidad es una manera también de establecer las relaciones que luego le van a dar, ¿no es cierto?, el apoyo que necesita, porque obviamente la condición de esta población indígena en Lima es una condición frágil, o sea, por más que hayan crecido en la ciudad, no significa que tienen el problema resuelto. Lo que los sostiene, ¿no es cierto?, son justamente las relaciones que van a establecer con, ¿no es cierto?, sus antiguos patrones, con curas. Por eso también, por ejemplo, una de las cosas que remarca, ¿no?, Juan Carlos Estensoro cuando escribe sobre Nicolás Ayllón y señala justamente la cantidad de cofradías de la cual era miembro, porque esta es otra manera, ¿no es cierto?, de ir estableciendo los lazos, los nexos que necesita, ¿no es cierto?, para poder tener en realidad lo que llamaríamos éxito, ¿no es cierto?, en la ciudad, o sea, afincarse en la ciudad y saber, ¿no es cierto?, que va a tener voces que van a poder en realidad respaldar acciones, ¿no?, aunque éstas sean tan controvertidas como ser mayordomo y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tener una conopa, ¿no? Bueno, lo de los lugares de origen, ¿no es cierto?, ya en realidad también había señalado que esto no necesariamente significa que porque están viviendo en Lima, ¿no es cierto?, han roto con sus lugares de origen, han dejado de tener, ¿no es cierto?, nexos con sus familias o con sus paisanos. Es cierto también que mientras más, si vienen de zonas muy alejadas, lo más seguro es que efectivamente estas relaciones, ¿no es cierto?, se diluyan o se vayan rompiendo, pero muchas veces aquellos que están, ¿no es cierto?, en lugares relativamente cercanos, sí mantienen relaciones, ¿no? Y se puede ver esto también, por ejemplo, cuando uno mira, ¿no?, nuevamente el padrón, ¿no?, es como una buena, una documentación un documento que permite, ¿no es cierto?, entender mejor cómo es que en realidad funcionó, porque muchas veces los paisanos están juntos, ¿no?, trabajan en el mismo lugar, ¿no es cierto?, y viven alrededor de la misma iglesia, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, nos da una idea de que no hay tanta, en realidad, ruptura como uno podría pensar. Pero particularmente en el caso de los niños, como decía, ¿no es cierto?, niños traídos por el curaca siempre está viniendo, ¿no? Y como decía antes, cuando crecen en la ciudad es un lugar al que llegan, ¿no? Llegan paisanos, llegan, ¿no es cierto?, familiares, ¿no?, se establecen ahí. En la década del 70, me parece, 80 del siglo XVII, se empezó a perseguir la venta de la coca en Lima, ¿no? O sea, la coca era en realidad legal, el consumo de la coca para la población indígena,
pero había empezado a consumirla en mayor medida la población española, ¿no? Y entonces esto había obviamente llamado o la atención y principalmente el rechazo de las autoridades, entonces se comienza a perseguir la venta de la coca, ¿no? Ahí, por ejemplo, son también juicios, justamente se ve, ¿no?, cómo los que traían la coca en realidad llegan a casas de sus paisanos que están en Lima, ¿no? Muchas veces en otro tipo de documentación, principalmente juicios, cuando el curaca llega a Lima para seguir un juicio, se queda en casa, ¿no es cierto?, de uno de sus paisanos, ¿no? Entonces, y los que vienen a vender cosas en la ciudad nuevamente, ¿no? Entonces, no es en realidad que se dé, ¿no?, una ruptura, ¿no?, sino que muchas veces en realidad estas relaciones permanecen, ¿no? Además, algunos regresan a residir en sus pueblos, ¿no?, y en realidad, mientras que, por ejemplo, los hermanos se quedan, ¿no es cierto?, en la ciudad, ¿no? Entonces, esto también realmente es parte de lo que nos muestra un ir y venir, ¿no? Como decía en el caso de este mayordomo, ¿no? El mayordomo creció en Lima, pero sin embargo siempre participó en las fiestas de su pueblo, ¿no? Entonces es importante tener esa mirada también, ¿no? Bien, la participación, ¿no?, en los cuerpos, ¿no es cierto?, de la ciudad, también es importante, ¿no es cierto?, porque en realidad tanto las cofradías como los gremios, ¿no?, o sea, las cofradías, que es este cuerpo que está asociado, ¿no es cierto?, a digamos, el culto a una advocación de la Virgen, a distintas advocaciones del Niño Jesús o santos, patrones, ¿no?, que en realidad reúnen, ¿no?, a todos aquellos creyentes, ¿no?, en este santo, en esta advocación de la Virgen, que muchas veces en realidad son artesanos, ¿no es cierto?, que identifican a un santo patrón como el santo patrón del oficio, ¿no? Y por eso, en realidad, habían aprendices, es decir, estos jóvenes que eran parte de estas cofradías, ¿no? La cofradía, en realidad, era obviamente jerárquica, ¿no es cierto? El cofrade participaba, ¿no?, tenía obviamente beneficios, ¿no?, que se veían principalmente al momento, ¿no es cierto?, de la muerte, o sea, las misas que se rezarían por su alma, ¿no? Pero también en realidad la cofradía podía servir como una institución que podía ayudarlos económicamente, ¿no? Muchas veces el mayordomo prestaba, ¿no es cierto?, dinero, cantidades pequeñas, pero que le podían permitir, por ejemplo, a una mujer que había puesto, que vendía chicha, ¿no es cierto?, poder en realidad comprar para vender la chicha o pagar, ¿no es cierto?, en el caso de un artesano, ¿no?, para la compra de materia prima, etcétera. Y esto, ¿no es cierto?, era parte de la manera como funcionaba esta institución, ¿no?, que si bien era una institución religiosa, tenía obviamente también una parte, ¿no es cierto?, que era económica. Lo interesante de la cofradía, lo importante, digamos, de la cofradía para la población indígena era que era un signo, ¿no es cierto?, de ser católico. Como dije antes, la ciudad de Lima en realidad era una ciudad pensada para españoles y pensada también, ¿no es cierto?, para gente que podía vivir dentro de la ciudad porque podía vivir de manera ordenada, ¿no? Entonces la mirada un poco, ¿no es cierto?, de la población indígena era el desorden, ¿no? O sea, que no podían vivir, ¿no?, en orden y doctrina porque estaban acostumbrados a vivir en un territorio salpicado, etcétera, ¿no? Entonces se ponía en cuestionamiento, ¿no es cierto?, esa capacidad, ¿no?,
para en realidad vivir en policía, ¿no? Vivir en orden. Entonces, participar en la cofradía era parte, ¿no es cierto?, de demostrar que efectivamente habían alcanzado o estaban en proceso de alcanzar esa capacidad para vivir dentro de la ciudad, ¿no? Pero además porque recordemos, las cofradías participaban en las celebraciones religiosas de la ciudad, ¿no? Entonces, en las procesiones, y todos los miembros de la cofradía participaban, ¿no? O sea, era un mostrarse al resto, ¿no es cierto? Y acudir a estas celebraciones, con lo cual era como una vitrina de quién soy, dónde estoy y cómo me pueden ver, ¿no es cierto?, los demás, ¿no? En el caso de los gremios, se trata obviamente de un cuerpo, ¿no es cierto?, de trabajadores especializados, y que nuevamente, ¿no es cierto?, era un colocarse que los distinguía, ¿no es cierto?, muchísimo del jornalero, por ejemplo, que trabajaba donde había, ¿no es cierto?, mientras que en el caso del artesano, el artesano, en realidad, al ser un trabajador especializado, como dije, tenía, o artesano indígena, una serie de beneficios, ¿no?, que le permitían en realidad no solamente tener la posibilidad de algunas ganancias, pero además, ¿no es cierto?, en realidad tener un reconocimiento dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿no es cierto?, si alcanzaba a convertirse en maestro, ¿no? Si alcanzaba a convertirse en maestro, o sea, si tenía de alguna forma la capacidad económica para hacerlo, ya no solamente, ¿no es cierto?, había logrado tener reconocimiento, digamos, económico, ¿no?, sino también religioso. ¿Por qué? Porque lo general las cofradías de oficio eran, las cofradías eran también para, ¿no es cierto?, los miembros del oficio, ¿no? O sea, que podían ser los hermanos 24, ¿no?, del oficio. Entonces, bueno, esto en realidad es importante con relación, ¿no es cierto?, a la participación de los cuerpos, ¿no? Bien, por último, no sé, Thalía, ¿cuánto estoy de tiempo? Sí, Esto ya es lo podría último, ser ¿no? lo final, sí, para pasar a la rueda de preguntas y Sí, quizás exacto, a porque quiero ahondar hacer. más en los temas. Exacto, ¿no? Sí. Bien, entonces, como les señalaba, en realidad la idea es ver, ¿no? O sea, tal vez con las preguntas se pueda, ¿no es cierto?, profundizar un poco más, pero que o sea, estamos ante un proceso de crecer, ¿no es cierto?, en la ciudad, pero estos niños crecen, pero también crecen, digamos, en conocimientos, ¿no? Lo interesante es que en realidad legalmente los indígenas eran menores de edad, ¿no? En ese sentido, en realidad, podían crecer cronológicamente, pero no legalmente iban a seguir siendo considerados menores de edad. Esto, en realidad, para un sector de la población indígena era considerado beneficioso porque les daba, ¿no es cierto?, cierto tipo de beneficios, pero en el caso, ¿no es cierto?, de otros que empiezan a buscar tener el control de sus propias instituciones, el hecho de ser identificados como menores de edad, entonces es una suerte de freno, ¿no? Una manera, ¿no es cierto?, de encontrar un reconocimiento como mayor de edad en la ciudad y en general, era el hecho de ser reconocido como cristiano verdadero, ¿no? O sea, los que son reconocidos como tales empiezan a adquirir este derecho de poder vivir en la ciudad, ¿no? A fines del siglo XVII, en realidad, los miembros de la cofradía de Copacabana, que son en realidad varios de ellos indígenas que han crecido en Lima, ¿no es cierto?, logran que el arzobispado les otorgue el derecho, ¿no es cierto?, a que se les reconozca que la iglesia es de su propiedad, ¿no? O sea, para empezar, entonces, ellos, por lo tanto, tienen el manejo de su iglesia, desde obviamente decidir quién se entierra o no, ¿no?
en la iglesia está manejada por la cofradía, en algún momento se trató de presionar para que esta cofradía fuera también cofradía de españoles y los indios lograron, ¿no es cierto?, que la cofradía siguiera en manos de la población indígena, pero además, ¿no es cierto?, ellos podían nombrar a su propio capellán, algo que en realidad es ya de por sí un reconocimiento de ser cristianos verdaderos. Pero recordemos también, ¿no es cierto?, que se les permitió tener un beaterio justamente para las mujeres indígenas. Entonces, pero lo más importante, ¿no es cierto?, de todo fue que igualmente ellos tenían el manejo de sus bienes. O sea, si vamos viendo, esto lo van logrando en la segunda mitad, bueno, casi al final de la segunda mitad del siglo XVII, pero es todo un proceso que muestra, ¿no es cierto?, que en realidad no solo han crecido cronológicamente, sino que han crecido legalmente, ¿no? Acuerdo, perdón. Esta sí es la última, ¿no? Este proceso entonces culmina, ¿no? Bueno, no culmina o empieza, dependiendo de cómo lo veamos, en realidad en 1720, cuando se les reconoce como la corporación de los indios de Lima, ¿no? Es decir, un cuerpo político que tiene derecho a funcionar, ¿no es cierto?, en la ciudad, a tener un cabildo, ¿no?, que justamente por eso está esta imagen, esta es la iglesia de Copacabana, ¿no es cierto?, como existe hasta hoy día, pero aquí en realidad se ve, en esta parte de acá está este sitio, ¿no es cierto?, que era donde funcionaba el cabildo de indios de la ciudad, ¿no? O sea, un cuerpo político, ¿no?, que muchas veces en realidad se confunde, ¿no es cierto?, con el cabildo del cercado, ¿no? Entonces, en realidad, el cabildo del cercado funcionaba en el pueblo del cercado y el cabildo de indios de Lima funcionaba en la iglesia de Copacabana, ¿no es cierto?, que es en realidad la iglesia que estaba, ¿no es cierto?, manejada por los distintos gremios que rotaban, ¿no?, para en realidad asumir la posición, ¿no es cierto?, de alcaldes y regidores, ¿no?, que tenía la ciudad de Lima en el siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Lo que demuestra efectivamente es que con el paso del tiempo y a lo largo del siglo XVIII, un sector de la población indígena buscó ser reconocido como adultos y lograron ese reconocimiento, no solamente desde la corona española, sino también, ¿no es cierto?, del arzobispado de Lima, ¿no? Bien, muchas gracias y espero que haya podido tener, digamos, despertar, ¿no es cierto?, el interés por este tema y ahora quedo, ¿no es cierto?, dispuesta a responder sus preguntas. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos sobre este tema que ha generado mucha expectativa por el público que nos sigue por las redes sociales, muchos de los cuales también son niños y jóvenes. Le comentamos que tenemos una audiencia muy grande el día de hoy. Nos acompañan aproximadamente más de 1.100 usuarios por Facebook y 300 aproximadamente por la plataforma de Zoom. Hemos tenido mucha acogida de colegios como por ejemplo el Colegio Infoélite 21 de Caraballo, el Colegio Virgo Potens, bibliotecas amigas también, como la Biblioteca Municipal César Vallejo de Puente Piedra, la Biblioteca Municipal de Independencia también, y también hemos recibido audiencia de distintas partes del Perú, como Ancash, Pucallpa, Arequipa, Piura, Tacna, Ica, entre otras que se están conectando. Bien, a ellos los saludamos y le agradecemos el interés que tienen por el programa de Historia del Perú. Como habíamos indicado al inicio, profesora, luego de su ponencia pasaremos a una breve rueda de preguntas, ¿no?, que hemos recogido a través del chat del Facebook y también de la plataforma Zoom. Bien, la primera pregunta es de Jenny García, que pregunta: en el periodo colonial, los niños y jóvenes que no tenían un reconocimiento político, ¿qué tipo de educación recibían? Bien, bueno, lo que sucedía en realidad es que en general, ¿no es cierto?, la población indígena tenía, si bien eran reconocidos, ¿no es cierto?, como vasallos del rey de España, como no tenían realmente los conocimientos, o sea, eran
considerados cristianos nuevos, e igualmente no solamente eran nuevos en la fe, ¿no? Sino también se les consideraba en realidad que no tenían o no conocían la cultura española, entonces por eso tenían este estatus legal de menores de edad, ¿no? Que supuestamente fue transitorio, pero que a la larga se convirtió, ¿no es cierto?, en permanente, y como veíamos al final de la ponencia, algunos cuestionaron, otros no. Entonces, había una legislación, por supuesto, o sea, aparte de la legislación en relación con los indios, legislaba con respecto a la población indígena también. Por eso es que a la población, perdón, de niños y jóvenes, por eso señalaba en un momento que justamente esa legislación decía que en realidad las niñas podían entrar a servir en una casa a los 8 años y los niños a partir de los 10, ¿no? Y esto en realidad estaba, ¿no es cierto?, estipulado en la legislación. Sin embargo, políticamente hablando, es decir, la capacidad de tomar una decisión autónoma no la tenían ni siquiera los indios adultos, ¿no? El gran, digamos, la gran lucha, podríamos decir, del siglo XVIII principalmente, va a ser justamente por lograr un reconocimiento desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Es decir, que se les reconozca con la capacidad para manejar sus propias instituciones, es decir, no solamente los indios de Lima, sino distintas indios en distintas repúblicas de indios están justamente reclamando este derecho a su reconocimiento, ¿no es cierto?, de manera que puedan manejar sus propios asuntos, ¿no? O sea, reclaman instituciones que puedan estar, o sea, instituciones de indios que puedan estar bajo su control, porque no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que en realidad los indígenas tenían, ¿no?, la dependencia del corregidor, del doctrinero, ¿no? Por eso es tan interesante que a fines del siglo XVII, en el caso de Lima y los indios de la cofradía de Copacabana puedan en realidad nombrar su propio capellán. O sea, no es que el capellán, ¿no es cierto?, viene y les dice a ellos, sino que ellos en realidad van a elegir al capellán, ¿no? O sea, no significa, por supuesto, que están por encima de las decisiones del capellán, pero sí, en realidad, que el capellán no puede hacer lo que quiera, ni con sus bienes, porque los bienes los custodian ellos, ni tomar ninguna decisión arbitraria con respecto, ¿no es cierto?, a la población que está en torno a este cuerpo, ¿no? Y era un poco lo que se va a ver el del 18, ¿no? Sí, profesora, tenemos otra pregunta de Omar Rojas. Él nos pregunta, de acuerdo a su estudio, ¿se podría establecer una categorización de edades para el siglo XVII para los indígenas? Asimismo, ¿qué es ser niño y joven en el siglo XVII? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad nosotros podemos establecer las categorías desde nuestra mirada, ¿no? Desde el hecho de efectivamente identificar quién es un niño, quién es un joven, ¿no? Y esto en realidad, digamos, la división que yo he hecho tiene que ver justamente con, por ejemplo, no solamente la edad, sino lo que se supone que pueden o deben hacer, ¿no? Por ejemplo, como decía, el hecho de decir que una niña de 8 años ya puede servir en una casa, en realidad está señalando que ya tiene la capacidad, ¿no es cierto?, para poder encargarse de cosas. Para nosotros, una niña de 8 años es una niña pequeña, ¿no es cierto? No se nos ocurriría que puede en realidad con un contrato trabajar, ¿no? Pero lo que yo he identificado en realidad más bien son los 14 años, porque es un momento en el cual, ¿no?, muchas de las niñas indígenas empiezan a tener pareja, ¿no?, y empiezan a tener hijos. Entonces, eso es como marca, ¿no es cierto?, una diferencia. Igual en el caso de los niños, o de los jóvenes, perdón, están ya migrando, ¿no es cierto?, y moviéndose de manera independiente, están entrando a trabajar, ¿no es cierto?,
y buscando, ¿no?, su propio trabajo, o sea, ellos de manera, digamos, autónoma y no con alguien detrás, ¿no? Entonces, por eso marcaba esa distinción. Ahora, en realidad, de acuerdo con lo que dice la legislación, 25, hasta los 25 años eran considerados legalmente menores de edad, ¿no? Entonces, así era como, digamos, funcionaba legalmente, pero en el matrimonio, de alguna manera es, ¿no es cierto?, asumir una suerte de mayoría de edad. Pero nuevamente, en el caso de la población indígena, califican como menores de edad. Entonces hay una serie de decisiones como coprimenta de bienes, muchas veces que ellos no pueden realizar si no tienen, ¿no es cierto?, una autoridad que está en realidad apoyándolos para que hagan ese tipo, ¿no es cierto?, de transacciones comerciales, por ejemplo, ¿no? Bien, profesora, tenemos una pregunta también. Crisita Llerena del Facebook nos pregunta, ¿cuál es la situación de las niñas que trabajaban en los monasterios? En el caso, ¿no es cierto?, igualmente de las niñas que trabajaban en los monasterios, estaban igualmente destinadas, o sea, las niñas indígenas al servicio, ¿no? Pero aquí, igual que en el caso del, y eso es una muy buena pregunta porque realmente lo había dejado de lado, pero es un ejemplo que permite ver algo que era como, digamos, de alguna manera, ¿no?, podía servir para cambiar de alguna manera el estatus, ¿no? O sea, muchas de estas niñas indígenas efectivamente trabajaban al servicio, ¿no es cierto?, de una monja, pero terminaban logrando muchas veces ser consideradas donadas, ¿no? Entonces, el hecho de ser una donada ya en realidad la convertía en parte, ¿no es cierto?, del cuerpo del convento, ¿no? O sea, ya no era una sirvienta, sino tenía un estatus mejor, ¿no? O sea, no era, obviamente, no podía tomar ninguna decisión, ¿no es cierto?, ni siquiera las monjas de velo blanco lo podían hacer, una donada muchísimo menos, pero sin embargo ya compartía el hecho de formar parte de este cuerpo, ¿no? Y nuevamente, recuerden que la idea en la sociedad colonial es formar parte de los cuerpos porque el prestigio, la importancia del cuerpo la tienen todos sus miembros, aunque jerárquicamente no sean iguales, ¿no? Sí, Ahora, tenemos una pregunta, ¿sí? No, iba a decir, pero eso no quiere decir que la vida de estas donadas en el convento haya sido realmente mejor de lo que en realidad era para una niña o una joven que trabajaba en una casa como servidora doméstica. Eso en realidad, lo que pasa es que no hay que olvidar que la condición servil, ¿no es cierto?, es en realidad lo que marca el trato, ¿no? Y entonces, algunas son mejor tratadas que otras, pero en general el trato es duro, ¿no es cierto? Y el trabajo era muy duro también. Sí, justamente tenemos una pregunta que también va por ese lado, de Jorge Pajuelo. Nos indica, los niños indígenas traídos a casa de los curacas y que tenían un contrato, ¿tenían permitido mantener las costumbres religiosas o en todo caso el idioma de sus padres? ¿Hasta qué punto se les insertaba en la República de Españoles? ¿Volvían luego a sus pueblos? Bien, en realidad los curacas, ¿no es cierto?, traían a la ciudad, es evidente que eran niños que iban a aprender el castellano, ¿no? Iban a aprender a hablar castellano porque era lo que se iba a hablar, obviamente, en la casa, si estamos hablando de Lima, ¿no es cierto?, en la casa a la cual ellos llegaban, ¿no? O sea, sus costumbres en realidad en mucho iban a tener que cambiar, ¿no? Porque en realidad la manera, ¿no?, de organizar, digamos, la casa era distinta, ¿no?, a cómo en realidad se daba en sus pueblos. O sea, era justamente por eso, ¿no es cierto?, que las autoridades permitían que estos niños pudiesen llegar y estar en casa de españoles, cuando la legislación decía, ¿no es cierto?, que en realidad no debían haber indígenas en la ciudad, o sea,
además porque la cuestión también iba por el lado de que no se despueblen las reducciones, que no se despueblen los pueblos, que no permitan a los indios migrar a la ciudad, pero en el caso de los niños sí lo permitían porque era una manera, ¿no es cierto?, de que fueran adquiriendo el comportamiento que justamente el sistema, ¿no es cierto?, colonial necesitaba para tenerlos de su lado, ¿no? Ahora, como señalé, algunos sí volvían, ¿no? Mantenían las relaciones, volvían. Es más, en algunos testamentos justamente se ve los que señalan, ¿no es cierto?, que vivieron en la ciudad y han regresado, otros que expresan, ¿no es cierto?, más bien su pesar porque quisieron regresar y no pudieron, ¿no? Y señalan justamente sus bienes, quiénes los tienen, ¿no? Y en manos de quién deben quedar, ¿no? Entonces el testamento puede ser una fuente interesante, ¿no es cierto?, para justamente ver qué está pasando, ¿no es cierto?, con esta población, ¿no? O sea, regresa o no. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, ya más avanzado el periodo colonial, también hay algunos que regresan justamente porque quieren asumir cargos, ¿no? Cargos como alcaldes, ¿no? Y entonces, esto es más en el 18, pero hay un retorno, ¿no es cierto?, de estos indígenas a sus pueblos, ¿no? Sí, profesora. Tenemos una última pregunta de José Luis Chávez. Él nos pregunta, eh, ¿tenía el contrato firmado entre autoridades indígenas y los españoles que recibían los niños una duración? Digamos, ¿era establecida o era viable o factible de ser rota la duración de estos contratos? ¿O se dio solo en Lima o también se dio en otras ciudades importantes del virreinato? Sí, bueno, o sea, empiezo respondiendo la última parte. En realidad, los protocolos notariales, es decir, esta es la sección, ¿no es cierto?, donde están estos contratos, se llama protocolos notariales porque son los libros de los notarios, ¿no? En realidad, a diferencia de lo que pasa hoy día, en ese periodo, en realidad, una serie de documentos, una serie de contratos, en realidad pasaban por el notario, ¿no? Muchas veces se piensa, por ejemplo, que un indígena pobre no dejaría un testamento porque en realidad no tenía nada que dejar, pero muchas veces la idea era justamente que vendiese su ropa para que dijeran misas por su alma, y eso lo decía ante el notario porque era como para asegurar que efectivamente eso se cumpliese, ¿no? Entonces, los testamentos abarcan en realidad a toda la gama de población masculina, femenina, ¿no? Y en realidad estos protocolos notariales y en este caso los contratos que también están, ¿no es cierto?, en estos protocolos estaban en realidad no solo en las ciudades, sino también en los pueblos. O sea, se señalaba que en los pueblos tenía que haber un notario para que llevara el registro justamente de este tipo, ¿no es cierto?, de actas que se tenían que hacer. Entonces, en realidad sí hay, no solamente era para Lima, ¿no es cierto? Y con respecto a la duración del contrato, en realidad de acuerdo con el oficio y la dificultad del oficio se estipulaba la cantidad, ¿no es cierto?, de tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, en que ese aprendizaje duraría, ¿no? Claro, mientras más joven era el aprendiz, más años se consideraba también, ¿no es cierto?, que duraría el contrato. Muchas veces eso tenía que ver también con la idea de tener más años a alguien al servicio, ¿no es cierto?, del maestro, ¿no? Pero en realidad sí había un tiempo de duración, ¿no? Ahora, ¿cuándo se rompía el contrato? Como lo señalé antes, ¿no es cierto? Este padre que viene hace un pleito para en realidad llevarse a su hija, que le devuelvan a su hija porque ella en realidad no había recibido, ¿no es cierto?, el trato que el contrato señalaba y al final de cuentas no se la devolvieron, ¿no? Y entonces se rompió el contrato, pero normalmente en realidad la idea era que el contrato no se rompa, ¿no? O sea, que el contrato permanezca, por eso es que las partes tenían que cumplir. Por lo general, ¿no es cierto?, muchas veces lo que sucedía era que el patrón o el maestro
no cumplía con lo estipulado. Por ejemplo, había señalado que en 3 años se aprendería el oficio, no se aprendía en 3 años, entonces el aprendiz, si era ya un joven o si en realidad reclamaba, ¿no? Y decía que quería cambiar de maestro porque este maestro no le había enseñado lo que él le había prometido y ya habían pasado, ¿no es cierto?, años y él seguía en realidad haciendo una cosa elemental con respecto al oficio y cuando ya él debería haberse convertido en un oficial, ¿no? Profesora, tenemos una última pregunta, ¿sí? Claro que sí. Bien, bien. Nuestra usuaria Brenda nos consulta. ¿Qué autoridad defendía los derechos del niño y niñas frente a estos casos de violencia? Bueno, en realidad, o sea, estaba dentro, ¿no es cierto?, del juzgado de menores, pero nuevamente este juzgado no era solamente en realidad para niños o niñas, sino en general para toda la población indígena, porque nuevamente en realidad tienen el estatus, ¿no es cierto?, de menores, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, acudían al corregidor y el corregidor era el que debía en los momentos en los cuales, ¿no es cierto?, hubo corregidor, que no siempre había en Lima, ¿no? Eso era como una cuestión, ¿no?, digamos, de conflicto entre el corregidor y otras autoridades, ¿no?, como el virrey. Entonces, en realidad, pero lo que habían sí también eran, ¿no?, los alcaldes de la ciudad a los cuales se acudía, ¿no?, para reclamar, ¿no es cierto?, cuando estaba cometiéndose una injusticia o en el caso, ¿no es cierto?, de un trato que iba en contra de sus derechos, ¿no? En realidad también hay que señalar ahí, ¿no?, que la palabra derechos la usamos nosotros hoy día, ¿no?, y que no necesariamente en realidad iba en esa misma línea en ese momento, pero sí, por eso es que muchas veces justamente el que hubiese estos indios en la ciudad y crecieran en la ciudad, lo que permitía era justamente un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, de que las leyes también les daban una serie de beneficios que ellos podían reclamar. Muchas veces en realidad no lo hacían solamente ante el fuero civil, sino ante el fuero eclesiástico, ¿no?, que era otra instancia a la que también solían acudir para la defensa, ¿no es cierto?, de lo que eran sus propios intereses, ¿no? Bien, profesora, muchísimas gracias. Le agradecemos por acompañarnos en esta tercera sesión del programa Historia del Perú. Bien, los invitamos a los usuarios y usuarias que se están conectando con nosotros, que se han conectado durante esta sesión. Los invitamos a la próxima sesión a realizarse este lunes 25 de mayo en el mismo horario de 7 a 8:30 con la participación de la doctora Ivette Arias Cuba. Ella nos acompañará este lunes que viene y nos presentará la ponencia La peruanidad santificada en un contexto globalizado, la devoción de Santa Rosa de Santa María en las Indias y el orbe católico 1668-1737. Agradecemos una vez más a la profesora Teresa Vergara. Profesora, quizás quiera darnos algunas palabras finales. Sí, claro. Bueno, en principio, ¿no es cierto?, agradecer a ustedes por la organización, por la invitación. Me parece realmente que es un espacio muy enriquecedor para todos. Agradecer el hecho de que se hayan tomado el tiempo, ¿no es cierto?, de un viernes para acompañarme, ¿no?, o acompañarnos, ¿no es cierto?, en esta charla, y agradecer las preguntas, ¿no?, y felicitar, ¿no es cierto?, a la Biblioteca Nacional y a los organizadores por este espacio que nos permite en realidad a los investigadores, ¿no es cierto?, presentar nuestra investigación, que no es siempre, ¿no?, en realidad algo que podamos muchas veces llegar al público general, ¿no? A veces discutimos en realidad entre nosotros mismos, ¿no? Entonces agradezco la oportunidad, agradezco realmente por
el espacio y felicito que en un momento, ¿no es cierto?, difícil como el que nos encontramos, podamos, ¿no es cierto?, parar un minuto de hablar de la difícil situación en la que nos encontramos para justamente empezar a conversar sobre otros temas y ver, ¿no es cierto?, que si hubo la posibilidad de construir una sociedad que era, ¿no es cierto?, diferente y desigual, pero que en realidad hubo un intento de, ¿no?, ver cómo es que podían, al final de cuentas, entenderse. Entonces, nosotros logremos igualmente, ¿no?, buscar, conocer, ¿no es cierto?, cómo es que fue nuestro pasado para, en realidad, encontrar caminos, ¿no es cierto?, para continuar con la investigación, ¿no? Y espacios como este justamente nos permiten mantener ese diálogo, ¿no? Entonces, en realidad, muy agradecida, ¿no? Y felicitaciones. Bien, agradecemos una vez más su audiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches.